Hola amigos, gracias a Dios un día más, espero estén bien donde quiera que se encuentren. Les doy la bienvenida a un episodio más de Viviendo Juntos sin Enredos. Mi nombre es Andrea y estoy súper feliz de estar con ustedes. Me gustaría que en este día abramos nuestro corazón y nuestra mente para encontrar lo que estamos buscando. Pues bueno, les cuento que este fin de semana ha sido un sube y baja de emociones, de cosas personales que me han hecho cuestionarme en algo tan importante que es el decir no. Me gustaría empezar con una historia. Yo recuerdo que hace exactamente, no sé, 11 años, cuando recién empezaba la relación con mi esposo, yo vine a este país como au pair care. Yo vivía con una familia de americanos y cuidaba a sus niños porque mi intención era aprender el inglés y regresarme a mi país. Pero pues Dios tenía otras cosas para mí. En el segundo año que yo estaba aquí conocí a mi esposo y yo recuerdo que en esa época con todas las chicas de Uperker hacíamos viajes, queríamos conocer Disneyland, Las Vegas, el Grand Canyon y así un montón de lugarcitos, ¿no? Reno, Los Ángeles, entonces se me hacía mucha ilusión conocer esos lugares. Pero como yo ya había empezado una relación con mi esposo, yo no quería meterme, entre comillas, en problemas. Entonces, ese fin de semana, en ese tiempo, mi esposo era mi novio, me dijo, oye, vamos a pasar este fin de semana juntos. Y yo por no decirle que no, me perdí de irme con mis amigas a conocer lugares. Porque no es lo mismo ahora que yo estoy casada de haber hecho una experiencia de esas como soltera que cuando estás casada. Entonces, en algún momento yo tuve una discusión con él y salió a la luz esto, de que a veces nosotros por no decir que no, nos perdemos de muchas cosas y pensamos que en la actualidad, cuando ya estamos casadas, es necesario estar los dos o a compartir cosas los dos juntos. Y no es verdad, a veces es sano compartir con tus amigas o con tus amigos actividades que te hacen conectarte contigo. Tampoco estoy diciendo que caigan en el libertinaje, porque eso es otra cosa. Siempre con precaución y con prudencia. Así vamos nosotros por la vida haciendo a veces compromisos y cosas que no queremos hacer, pero nos cuesta decir que no. Y a veces el decir que no es falta de autoestima, también puede ser ese miedo de que la gente nos pueda rechazar, o también el qué dirán si digo que no, es el querer agradar a todas las personas. Si nosotros visualizamos el poder tan grande que tiene el decir que no, vamos a poder entender. Por ejemplo, el no yo lo veo como un freno ahora. Ha sido un hábito que yo he tenido que trabajarlo durante muchos años porque de niños lastimosamente a veces nos enseñan, en mi caso mis papás eran muy estrictos y casi nuestra opinión de niños no era tan importante como ahora para mí es muy importante la opinión de mis hijos, porque era como, yo soy tu papá y haces lo que yo diga, ¿no? Entonces uno se quedaba como, bueno, pues no tengo opciones. Pero eso a nosotros con el tiempo va formando nuestro carácter y por eso pasa de que cuando somos adultos y lastimosamente te encuentras con alguna persona que quiere que hagas algo que tú no quieres, terminas diciendo que sí, por no poner ese freno, por no tener la fuerza de decir que no. Y te metes en tantos problemas. Muchas personas que están en la cárcel fue porque no aprendieron a decir que no. Muchos matrimonios que se envolvieron en relaciones tóxicas, en relaciones destructivas, incluso llevando entre las patas a sus hijos, están en ese infierno. ¿Por qué? Porque no pudieron decir que no. En mis primeros años en este país no tenía muchas amistades y tenía la necesidad urgente de adaptarme y de que las personas me acogieran. Cada vez que me invitaban a algo, yo decía que sí, pero a veces lo decía en automático, ni siquiera lo comentaba con mi esposo.
Entonces, muchas veces caíamos en relaciones o en amistades que no eran buenos para nosotros. No porque sean malas personas, sino que el tipo de ambiente en donde ellos se desenvolvían no era el tipo de ambiente que yo quería para mi vida y para mi, en ese momento para mi hija, la mayor. Pero era esa necesidad inconsciente de que es que no tengo amigos y voy a empezar haciendo mis amistades. Entonces a veces yo metía a mi esposo en compromisos que él no quería e incluso traía conflicto a mi matrimonio porque, por ejemplo, no sé, me llamaba alguna persona y me decía, oye Andrea, te voy a invitar al cumpleaños de mi hijo, va a ser a las 3 de la tarde, por ejemplo. Y yo decía, ok, sí, claro que sí. O sea, ni siquiera lo pensaba si mi esposo iba a poder, si a lo mejor él tenía ya un plan y no me lo había dicho nada. Yo automáticamente decía que sí. Y después resulta que me llamaba otra persona y me decía, Andrea, ¿me puedes por favor dar cuidando a mi hijo en la mañana? Entonces yo decía, oh sí, claro que sí, yo te ayudo. Y lo hacía. Pasaba de que ese fin de semana yo estaba con ese compromiso de cuidar a ese niño en la mañana, de en la tarde irme al cumpleaños, no había comprado el regalo, la mamá de esta persona me decía que va a tratar de llegar máximo hasta la 1 de la tarde y yo por quedar bien y ser la super amiga, la chévere, terminaba sintiéndome enojada, frustrada, con nervios de no poder cumplir con las dos cosas y mi esposo me decía, ¿por qué te comprometes a algo que no lo vas a poder hacer? Diles que no puedes y si se enojan ese no es tu problema. Entonces él me decía, o cuidas al niño o nos vamos a la fiesta. Pero me di cuenta que el sí que yo decía era de forma automática, ni siquiera lo hacía consciente, ni siquiera me daba un momento para pensarlo si realmente yo lo deseaba hacer. Entonces, miren cómo afectaba el poder no decir que no. Físicamente yo estaba cuidando al niño, pero mi mente estaba pensando, no me he bañado, me falta de bañar a mi hija, me falta ir a comprar el regalo, no he preparado las cosas. Entonces, ¿cómo yo me metía en problemas de gratis? Y perdía mi tiempo en cosas que no valían la pena. Absorbía el tiempo de mi familia por estarme ganando problemas que no me correspondían. Y eso yo transmitía a mi esposo y a veces él me decía algo y yo le decía, no, pues espérate, es que estoy cuidando al niño. Inconscientemente yo lo estaba afectando e involucrándole en un problema que no era de él. Yo creo que el no poder decir que no tiene que ver mucho con la fuerza de voluntad, tiene que ver mucho con falta de confianza y de buscar la aceptación de los demás, querer agradar y complacer a todos. A mí me sirve mucho hacer este ejercicio. Yo siempre creo que del 100% de las personas, el 80% te van a seguir y tú les vas a agradar y van a estar de acuerdo con lo que tú digas. El otro 15% son personas que al principio les cuesta entenderte, no van a estar de acuerdo, pero con el tiempo lo van a hacer. Y el último 5% son personas que no te van a aceptar, nunca van a estar de acuerdo contigo. Así te pares de cabeza, hagas marometas, le pongas la alfombra roja, hagas todo lo que ellos le digas, no te van a aceptar. ¿Por qué? No lo sé. Entonces, cuando yo voy por algún lugar y digo a una persona que no, y esta persona se enojó y nunca más me volvió a saludar o se resintió, yo pienso y digo, oh, esta persona pertenece al 5% y no lo tomo personal y no me engancho con eso. Paso a la siguiente página. Es también importante que nosotros sepamos que el decir no es como un freno para tomar una mejor decisión y evitar meternos en problemas que no nos corresponden. Tomémonos el tiempo de analizar si realmente cuando yo digo que sí me nace desde el deseo o es simplemente que lo digo en automático. Cuando uno está acostumbrado a decir todo el tiempo que sí, es bien frustrante empezar a decir que no. Lo digo por experiencia porque a mí me costaba mucho empezar a decir que no y créanme que la práctica y la constancia va adquiriendo en nosotros una seguridad y al no sentirnos con culpa si esa persona no lo acepta. Fíjense qué importante es, y yo llamo a los padres, aquí hago un paréntesis, inculcar a nuestros hijos a enseñarles a decir que no. Porque cuando ellos todo el tiempo están
permisivos y complacientes con todos. ¿Qué pasa con cuando tú ya eres adulto y te involucras en relaciones tóxicas, en matrimonios violentos? Tú no puedes decir que no, porque piensas esa persona se va a enojar o piensas esta persona me va a decir algo y no tienes la fuerza para salirte de ese círculo. Digo, a nosotros como madres no nos gustaría que nuestros hijos o nuestras hijas estén involucrados en relaciones violentas, en el caso de las mujeres, violencia doméstica, porque también hay violencia doméstica para los hombres también. Entonces es importante inculcar el decir no con asertividad, estar con firmeza, seguros, no con agresividad. Yo siempre creo que la violencia genera más violencia, pero si yo le digo a una persona no, con un no firme, con un no con tranquilidad, sereno, esta persona va a entender. Y si no lo entiende, pues tampoco me engancho y tengo la fuerza de ponerle un stop, ¿verdad? Imagínense en cómo afecta en los matrimonios el no poder poner estos límites. Si hablamos en la parte de la intimidad, ¿a cuántas mujeres, se los digo porque a mí me pasó, a cuántas mujeres no nos cuesta decirle a nuestro esposo que no cuando queremos tener un encuentro del tercer tipo? Ya sea porque estás cansada, porque no lo quieres hacer o simplemente porque porque no es tu día, no te sientes con ganas, pero como tienes miedo a decir que no, pues lo terminas haciendo. ¿Y qué pasa? Que ese momento de pasar a ser un momento tan bonito, tan que te conecte con tu esposo, es como que, o sea, ya quiero que se termine porque ya no lo estoy disfrutando. Está mi cuerpo ahí, pero mi mente no lo está. Y a la larga todo este malestar va sumando emociones negativas a nuestra mente y esto va afectando a nuestro matrimonio. Entonces es importante conectar y tener la confianza con esa persona de decirle no lo quiero hacer porque no lo deseo, o tú explicas la razón y la otra parte también lo entienda, ¿verdad? Porque somos un equipo y los dos tenemos que estar conectados. Entonces no caigamos en complacer solo al hombre o solo a la mujer, porque a los hombres también les pasa de que a veces no quieren hacer algo y para que mi mujer no se enoje o para que no se sienta mal voy y lo hago. Entonces es de parte y parte entender esa parte. Ya me salió un verso. Pues nada, amigos, desde el fondo de mi corazón a mí me gustaría que analicemos estas situaciones en las cuales nos hemos metido por el no decir que no y poner un límite, ¿verdad? Porque a veces nos ganamos problemas de gratis. A mí me gustaría dejarles unos tips que a mí me han ayudado. Por ejemplo, el primero es que saber que el decir no no es malo, simplemente es un freno que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones y no a meternos en problemas o en circunstancias que a la larga van a ser en contra de nosotros. Entiendo también que hay momentos en los cuales que no tienes tiempo para decidir es sí o es no. Entonces ahí también vamos a estar conscientes de que cualquier riesgo que ocurra va a ser bajo nuestra responsabilidad y lo vamos a tomar con mucha prudencia, ¿verdad? Porque hay casos y casos. Yo siempre creo que irnos al extremo, ese es el problema. Es más bien encontrar un balance. El otro punto también es pensar y programarnos en nuestra mente que no se puede complacer a todos. No somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Eso es un dicho que dicen muchos amigos mexicanos. Tengo una amiga que es colombiana y siempre dice, más vale un ratito colorado que todo el día pálido. Entonces vamos a tomar estos dichos y analizarlos, ¿verdad? Porque no queremos estar por la vida partiéndonos en 100 cosas y a la final no hacemos nada bien, todo lo vamos a dejar a medias y vamos a sentir frustraciones que vamos a indirectamente a transmitir a nuestros hijos y a nuestros esposos, y eso es lo que no queremos hacer. Y el tercer punto es aprender a decir no con asertividad y no desde la agresividad. Tampoco tenemos que irnos a los extremos de todo el tiempo a empezar a decir no. Cuidemos nuestra parte emocional, física
y también seamos responsables de cada decisión que tomamos, y si cometemos algún error, eso es lo que nos va a ayudar a ser mejores personas y adquirir experiencia, porque conforme van pasando los años en el matrimonio, se adquieren habilidades que solo la práctica las va a hacer posibles. No puedo yo pensar estar en un sillón bien cómoda y decir que todo me baje por obra y gracia del Espíritu Santo y yo no voy a mover un dedo. Entonces nada, amigos, yo les invito a reflexionar, invito a que tengan esas conversaciones entre esposos y entre esposas. Yo lo sigo haciendo, a mí me sigue costando decir esa parte que no, pero poco a poco siento que ya estoy mejorando, ya estoy adquiriendo más seguridad y lo estoy poniendo en práctica. Compartan este episodio, espero les haya gustado, lo hago con mucho cariño. En Instagram me encuentran como Sin Enredos Podcast, en Facebook estamos como Viviendo Juntos Sin Enredos, y si quieren escribirme un correo también estamos como sinenredospodcast@gmail.com. Los quiero mucho y vamos a darle con todo en este nuevo mes, que el matrimonio se construye todos los días y es una responsabilidad individual mantenernos juntos y mantenernos saludables. Los quiero y nos vemos hasta un próximo episodio. Bye.